El día de hoy tendremos algunos pops de los X-Men con diseños originales de cómo aparecieron en los cómics en el año 1963. Así de que comenzamos. Esta que estamos viendo en pantalla fue la primera portada de los cómics de los X-Men. Cyclops fue el primero en ser reclutado por el Profesor X, y él creía que la coexistencia entre los humanos y los mutantes podía ser pacífica. Él cree mucho en las reglas y le gusta seguirlas. Aparte de eso, vive en un escenario en el cual los mutantes son odiados hasta morir y constantemente están siendo atacados o incluso tienen que cubrir las cosas que hacen otros mutantes que son malos. Y por eso es que se unió al profesor, porque él quiere cambiar esto, él quiere que realmente los humanos y los mutantes se lleven bien, y por eso es que está luchando para que esto sea posible. Lo malo que en las películas no han hecho buenas historias en las cuales pongan al personaje realmente como es en los cómics. Y por eso es que muchos fans estaban enojados cuando sacaron estas películas, porque realmente no han representado al personaje tal y como es. Las historias y los cómics de Stan Lee reflejan lo que se estaba viviendo en ese tiempo en los 1960, ya que había una gran revolución y varios cambios que se estaban haciendo políticos y sociales, y él aprovechó estas situaciones para escribir sus historias. Y por eso es que estamos viendo este paralelo entre las historias de mutantes con lo que se estaba viviendo en los Estados Unidos en ese tiempo. Otro de los 5 primeros personajes fue este de Iceman. Y tal como su nombre lo dice, este personaje tiene la habilidad de manipular el hielo y también el frío. Puede congelar el agua y también incluso puede congelar su propio cuerpo, y ese es el acabado que vemos en este pop. Parece como si fuera un humano congelado sobre una plataforma de hielo, y creo que este efecto les quedó muy bien en esta figura. Este personaje se llama Robert Louis Drake y fue creado por el fantástico Stan Lee y también por Jack Kirby. El verdadero nombre de Angel es Warren Kenneth Worthington III. Es hijo de un hombre adinerado, el cual lleva el mismo nombre, y su carrera como superhéroe comenzó por un incendio que se desató en la academia a la que él asistía. Después de esto, Warren se convirtió brevemente en un superhéroe disfrazado conocido como el Ángel Vengador. De esta manera llamó la atención del Profesor X, quien lo invitó a unirse a la academia, y de esta manera se convirtió en el tercer miembro. El Profesor X los entrenaba en una sala especial de peligro, pero en sus comienzos Warren era bastante despreocupado y se ponía a volar durante las lecciones del Profesor X. También en sus comienzos no aceptaba la mutación que estaba teniendo en cuanto a sus alas, así de que él las escondía con un harness. El único momento en el cual él se sentía libre de expandir sus alas y sentirse libre de volar era cuando utilizaba su uniforme de superhéroe, y por eso es que incluso antes de entrar con el Profesor X, él mismo hizo su propio disfraz, pues no quería que los demás supieran sobre la mutación que estaba sufriendo, y de esta manera él se sentía libre de poder ayudar a los que se encontraran en peligro. En sus inicios Warren se sintió atraído por Marvel Girl, pero comenzó a salir con Candy Southern. Este nos lleva al Funko Pop de Marvel Girl. Ella fue la primera en ser inscrita en la escuela del Profesor X, pero no asistió hasta que estuvieron los otros 4 integrantes. Esto la convirtió en el 5º X-Men y también en la primera mujer en unirse a ellos. Cuando Jean Grey tenía 10 años, estaba jugando con su amiga Annie, quien fue atropellada por un carro, y la emoción que Jean sintió mientras sostenía a su amiga cuando estaba muriendo, esto fue lo que desató sus poderes telepáticos, ya que ella estaba sintiendo lo que su amiga sintió antes de morir. Esto fue una situación traumática para Jean que la dejó en una gran depresión. También el hecho de no saber cómo controlar este nuevo poder, eso hizo que se aislara de las demás personas para poderse mantener bien ella misma. Al poco tiempo de entrar a la academia del Profesor X, ella se enamoró de Cyclops, pero no dijo nada porque era muy tímida. Al mismo tiempo, Cyclops se había convertido en el líder de los X-Men, y esto lo refrenó también a él de expresar lo que él también estaba sintiendo por ella. Además de que también tenía miedo de lastimarla con sus explosiones ópticas. El cuarto personaje en unirse a los X-Men fue Henry Hank McCoy, mejor conocido como The Beast. Su padre trabajaba en una planta de energía nuclear
quien estuvo expuesto a cantidades masivas de radiación durante un accidente. Norton resultó completamente ileso, aunque las radiaciones sí afectaron sus genes. Tiempo después su esposa Edna dio a luz a Hank, quien era muy notorio que era un mutante, pues sus manos y sus pies eran muy grandes. A diferencia de la mayoría de los mutantes, Henry mostró signos de mutación desde su nacimiento, pues tenía manos y pies inusualmente grandes y también una fuerza y agilidad inigualable. Hank era un prodigio, pues también estaba dotado de una inteligencia sobrehumana. Y durante la adolescencia aumentó mucho más su potencial y agilidad, muy similares a las de un simio. Esto lo llevó a ser descubierto por uno de sus maestros, quien lo convirtió en una de las estrellas del fútbol. Las notables habilidades atléticas y la brillantez de Hank atrajeron la atención del profesor X. Y es ahí cuando Charles Xavier invita a Hank a ser parte de sus estudiantes en la escuela para jóvenes dotados. El criminal disfrazado llamado el Conquistador también había tomado nota sobre las habilidades de Hank, y por eso capturó a sus padres para obligarlo a que lo ayudara con sus planes criminales. Pero gracias a la ayuda del profesor X y los hombres X-Men ayudaron a rescatar a sus padres, y fue después de estos hechos que Hank se unió a los hombres X tomando el nombre clave de Bestia. Hank sufrió una segunda mutación, la cual le dio la forma a la que vemos aquí en pantalla, pero eso la dejamos para otra ocasión, ya que originalmente tenía la idea de traerles 9 figuras de los cómics de los X-Men, pero como este video ya se alargó un poquito, pues quería dar un poquito de información de lo que eran estos personajes en los cómics para las personas que no conocen mucho de ello, pero que tienen estas figuras o que les gustan los X-Men. Así de que para que este video no quede muy largo, aquí la dejamos con los 5 primeros originales en versión cómic de los X-Men que fueron creados en 1963, gracias a Stan Lee y Jack Kirby. Obviamente los cómics originales de aquel tiempo son difíciles de conseguir, y si los llegas a conseguir, pues se dan por una cantidad alta. Afortunadamente existen algunos libros que han salido como tipo índice, en los cuales nos explican, como por ejemplo aquí podemos ver la portada de el primer cómic que existió de los X-Men, el número 1, y podemos ver cómo está el gráfico en este libro, y también nos habla de qué es lo que trata la historia y todo sobre este primer cómic. Este libro índice es de 1987. Y lo chido de estos libros índice es de que pueden abarcar varios cómics en una sola edición. O sea, por ejemplo, pueden abarcar desde el número 1 hasta el número 24 y nos trae todo referente sobre cada uno y también en el año en que salieron, o sea, toda su información. Y pues aquí les voy a dejar un poquito para los que quieran leer un poco, y si quieren más información o quieren que les grabe un video completo sobre uno de estos, alguno en particular, déjenmelo en los comentarios y con mucho gusto lo hago. Bueno, espero que hayan disfrutado este video y nos vemos para la próxima. Ahora sí, esto fue Locura Funko Pop y Colecciones. Hasta pronto. Esta que estamos viendo aquí es la portada del primer index que existió, en el cual incluye las portadas y también la información de los primeros cómics que existieron sobre los X-Men. Este fue el primer index que existió sobre los hombres X, y aquí podemos ver parte de la información, y fue salido en el año 1987. Y esta es la portada que tiene en la parte de atrás del mismo.